Y es que resulta que además de nuestros hermanos paisanos que nos apoyan mandando dinero para las familias mexicanas, resulta que México se ha convertido en el país que mandan remesas de otras partes del mundo, porque bueno, pues todos planean cruzar por México para poder llegar a Estados Unidos. Así que familiares y personas que tienen planeado pasar por México mandan su lana mandan su lana aquí a nuestro país para poderla sacar, ¿no? Entonces, eso es lo que anuncia el Banco de México. Dice así: México fue el segundo mayor receptor de remesas en el mundo durante el 2021 y se colocó como el primer destino de los llamados migradólares dirigidos a la región latinoamericana, según el Banco Mundial. Y es que ahora la gente lo que hace para no viajar con lana y poder hacer todo el acto o todo el cruce de migración para poder llegar a Estados Unidos y cumplir el sueño americano, mandan su lana a México, y de esta forma, llegando al país, van a los bancos, sacan su lana y ya no es tan peligroso, pero ya llegando a la frontera norte de México. Ahora, esto de una u otra forma beneficia a la economía mexicana porque hay mucho flujo de lana, sí, pero bueno, pues representa que hay mucha migración, y lo que ha argumentado López Obrador es eso, que es importante atacar las raíces, la situación que origina la migración. En este caso, no es el hecho de que pongan más policías en la frontera, no es de que lleven actos de violencia en la frontera, es que la gente está saliendo de sus países por falta de oportunidades, por falta de trabajo, por falta de negocio y por falta de dinero. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador, ustedes recordarán que, bueno, en su viaje, en su gira por Centroamérica, en Guatemala, mandó este mensaje dirigido para la Casa Blanca y para el equipo directo de Joe Biden. Vamos a escuchar. Con la vicepresidenta Kamala Harris y con otros funcionarios de Washington, estoy convencido de que solo con la cooperación internacional lograremos poner un punto final al doloroso fenómeno de la migración, doloroso fenómeno de la migración que causa mucho dolor, que causa muerte. No podemos enfrentar el fenómeno migratorio con puestos fronterizos únicamente, o con leyes más severas, o con muros y policías, sino con bienestar, con seguridad y paz en los puntos de partida de los viajeros, en los lugares de origen de los migrantes. Nosotros... Bueno, pues está el mensaje del presidente, que ha sido muy claro, así como también invitar a todas las naciones para integrar una América latina, en general, de todos y para todos. Aquí tenemos que, ante las acciones que ha realizado López Obrador, bueno, pues crecen remesas de Centroamérica en México, y que esto, bueno, al final pues es lana que entra al país de México, es lana que entra al Banco de México, es lana que llega a nuestro país, pero al final de cuentas, bueno, la intención es ver qué vamos a hacer con este tema migratorio. Pero el hecho es que, bueno, México se posiciona por encima de China en la obtención de remesas, y que esto es bueno, pero también hay que atender las causas sociales. Siguiendo con la información, tenemos que Estados Unidos elimina sanciones de la era de Trump que limitan remesas y aumentan viajes a Cuba. También sabemos que el Congreso está presionando para que también se levanten bloqueos a Venezuela, ahora que, bueno, pues les está haciendo un paro con el hecho de poder extraer petróleo, el crudo, en Venezuela, y poder reemplazar ese 20% que antes les mandaba Rusia. Pero tras la batalla que se ha llevado entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, este porcentaje de petróleo dejó de mandarse, y obviamente eso hace que el valor del petróleo aumente en los mercados, y si aumenta, pues aumenta la gasolina. Y lo que quiere Estados Unidos es que no aumente, porque uno de los talones de Aquiles de Biden ha sido la inflación, y ellos, como ya privatizaron todo el sector de las gasolinas, pues es muy difícil poderles poner un tope máximo. Lo están buscando
intentando un acuerdo con los empresarios, pero es un poco más complicado a tener el control tú de tus energéticos, como lo que sucede hoy en México. Y es una de las razones por qué en México es más barata, porque el presidente puede poner un tope máximo, así como también puede meter un subsidio. Ahora, siguiendo, el presidente anuncia, López Obrador cuestiona a Estados Unidos por aprobar dinero a Ucrania y no apoyar a Centroamérica. Y es que esta es una gran hipocresía. Hoy eres el país de las Naciones Unidas, deberías empezar por tu continente, que es América. En realidad, Centroamérica, América Latina, hay mucha necesidad, hay mucha desigualdad por un sistema neoliberal, y en lugar de andar mandando lana para más soldados, para más guerra y más conflictos, pues aquí lo que se busca es trabajo, bienestar y pacificación. Entonces, López Obrador ha sido muy estratégico en dejar esto en visto, en hacer esto todavía más público a través de redes sociales, de la buena comunicación que tiene López Obrador, porque bueno, es un talento nato para la comunicación, que ha generado presiones a Estados Unidos de decir, chin, no quiero que me vean como el malo de la película, porque inclusive en las películas que ellos realizan, siempre Estados Unidos, siempre la nación de Estados Unidos es la buena, y es ahí donde entran las contradicciones y a nadie le gusta ser exhibido. Ante esto, Marcelo Ebrard anunció lo siguiente, vamos a escuchar. Yo diría que fue una conversión bastante franca, muy interesante. Fue en español. El senador Dodd está en su casa. Como ustedes saben, no pudo asistir personalmente porque tiene COVID. Básicamente se discutieron dos cuestiones, que es la visión de qué oportunidades representa esta cumbre para todo el continente americano. Algunos de los contenidos más interesantes o más destacados, como puede ser la movilidad laboral, como puede ser el plan de acción de salud para que no vuelva a ocurrir, como les decía yo, lo de la pandemia de COVID, como puede ser la recuperación económica o las cadenas de suministro en toda América. La segunda parte o el segundo contenido importante es respecto a la invitación a todos los países del continente, sin exclusión de nadie. El presidente López Obrador explicó cuáles son sus conceptos, su idea de por qué esto debe ser así, que no debe haber exclusiones, que debemos entrar a una nueva etapa histórica, sentar las bases de una nueva relación. De hecho, lo que hoy planteó es lo que dijo el presidente López Obrador en el aniversario de Simón Bolívar, el 138 aniversario, el año pasado, 2021. Y él planteaba que debería de ir el continente americano hacia una especie de unión más o menos con diferentes ritmos y modalidades, pero más o menos como lo hizo Europa en ese momento, que ahora es la Unión Europea, y dejar atrás otras etapas de la historia más simbolizadas por lo que ha sido la OEA y otros supuestos de América para los americanos, etc. Entonces, en síntesis, en resumen, conclusión, el senador Todd también explicó por qué es importante para el presidente Biden y sus puntos de vista, y vamos a mantener las próximas horas y días este diálogo que me parece a mí que ha sido muy constructivo y en muy buenos términos. Bueno, pues está el mensaje que manda Marcelo Ebrard después de que ayer el presidente Andrés Manuel tuviera reuniones con el equipo de Biden para, bueno, convencerlo de acudir a la cumbre, cuando, bueno, López Obrador ha sido muy claro: si se invita a todos, excelente, cuenten conmigo, si no, México seguirá participando, pero irá en mi representación Marcelo Ebrard, ¿no?